Dice William Shakespeare, es dramaturgo inglés, que si usted tiene amigos y lo ha puesto a prueba, entonces engáncheselo en el alma con cuerdas de acero. Y a todos ustedes son mis amigos, los cargo en el alma con cuerdas de acero. Llegar aquí aparenta ser fácil y no es así. Aunque la sobrina me puso un año más, yo quisiera tener un año más de vida también, qué bueno. Pero en realidad yo vine al mundo gracias a la comadrona que existía allá en mi campo, llamada Marcelina Pérez, que fue que atendió mi llegada a este solar, ya en el periodo al final o la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1943. Durante mi niñez y durante mi espacio de adolescente, en un campito que allá le llaman Los Barreros y que pertenece al paraje Los Tocones, solamente había una escuelita, y era una escuelita de emergencia, que bueno, se llamaba así mismo, escuela de emergencia, y solamente impartían el primero, el segundo y el tercer curso. Yo entré a la escuela y mi maestra, cuando yo llegué al tercero, dijo, ya, hasta aquí, no hay más curso. Yo quería seguir en la escuela y no quiso. Luego, yo estuve tratando de ver de qué manera yo ingresaba a la escuela que me quedaba más próxima después de esta escuelita de emergencia, que era la escuela que quedaba en un pueblito que se llama La Joya. Pero no habían las condiciones para yo ingresar a la escuela de La Joya. Fue en ese momento en que entonces tuve que dedicarme a trabajar como obrero en la finca, en el mamey, precisamente con mi tío, pipa, y entonces yo cogía mi asada, hacía mi desayuno, yo guayaba una yuca y metía ahí arenque, y yo hacía lo que se llama arepa, fuego por abajo, fuego por arriba, pero yo me comía mi arepa de desayuno en la finca, con una asada, al lado asada en la finca, y mi tío pipa me pagaba 40 centavos por el día. Eso era mucho dinero, era mucho dinero, yo no lo veía así. Después que yo terminé luego, cuando yo tenía como 11 o 12 años, yo fui víctima de una enfermedad que me tuvo a llevar a la tumba. Fue que picando caña me corté uno de mis dedos del pie derecho y entonces cogí tétano. A chepa estoy aquí, a chepa, como decimos nosotros, porque me trajeron aquí a la ciudad, a la clínica del doctor Saiter, que estaba ahí en donde está el puente de la bicicleta, que fue desalojado cuando fueron a poner el puente de la bicicleta, que era el médico, como le decían antes, ¿no? el doctor de los agricultores, porque era un médico que realmente ejercía la profesión de médico. Bueno, y le dijo a mi mamá, lléveselo ahora, porque si lo deja un día más se va a morir y va a tener que pagar una ambulancia para llevarlo, porque no va a poder llevarlo en casa. Mi mamá obedeció las instrucciones que le dio el doctor Saiter. Me llevó a la historia un poquito larga, pero yo la voy a tratar de sintetizar. Allí me vieron unos practicantes y alguno de ellos fue más atrevido y le dijo a mamá, llévelo para allá, que si amanece vivo yo lo sano, yo se lo juro. Y así fue. Y esa decisión de ese practicante, que se llamó Ulises Santana del Valle, pues me salvó la vida. No se conocía como ahora la antitetánica.
Y gracias a Dios, estoy hoy compartiendo con ustedes. Decía, entre paréntesis, el amigo Eli Simón, que es el padre de la patria de este libro. Sin él no iba a ser posible este engendro. Este engendro, esto que estamos llamando la aldea de Butucú, realmente es una obra pensada y que me costó varias horas. La aldea de Butucú está situada al sur, cuando ustedes la vayan a buscar, al sur, aquí al sur, del trópico de Cáncer, bañada por las aguas del Mar Caribe. Ahí está la aldea de Butucú. Ahí fue que llegaron los jorungos en el 1916. Y con el pretexto de que ellos iban a hacer estudios sobre los nombres propios de la lingüística de los habitantes de Butucú, entraron a la aldea. Y después, con ciertas estratagemas, se descubrió que realmente el motivo fue con el propósito de expandir su industria azucarera y como consecuencia expandir también el dominio del imperio norteamericano en todo lo que es hoy el Caribe imperial, sobre todo lo que es conocido en el Caribe imperial de Juan Bosch. Se han escrito muchos libros, muchos, tantos libros. Nosotros ya veíamos un programa que se titula El libro y yo, mi libro y yo, de una señora apellido Solano. Y en ese momento ella estaba pasando un programa sobre la biblioteca del Pentágono en Estados Unidos. Aquello es monstruoso. Eso es monstruoso. Según la entrevista que ella le hacía a los funcionarios de la biblioteca, aquello tenía más de 14.000 millones de libros. Y la pregunta es, ¿cuántos libros se hacen en la República Dominicana al año, doctor Eli Simón? 200 libros al año. Eso es mucho. En una ocasión yo estuve fuera de este país y yo me sorprendí con la cantidad de librerías que existía en ese país, en la ciudad de ese país, la capital de ese país. Y yo comparé esas librerías con la cantidad de bancas de apuesta que hay en la República Dominicana. Es más, aquí hay más bancas de apuesta que librerías. Próximo a donde se encuentra en el sur la aldea de Butucú, ahí próximo, cerca, no muy lejos, hay un lago cuyas aguas se escapan por la boca de un canal subterráneo que va a parar a otro, que se comunica con otro hundidero que los lugareños de allí le llaman el hundidero de los huérfanos. Y fue por allí, en ese lugar llamado Mata Bonita, donde un montonero llamado Luis Pumares llevó a cabo varias batallas
contra los morumbos y contra la temible segunda brigada que comandaba el capitán Eugenio, que es el protagonista principal de la obra. Pero lo que más me llamó a mi atención escribir esto fue, señores, que allá un señor llamado Olegario Cuatrero lo ahorcaron por cuatrero. Pero a mí me llamó la atención. ¿Y por qué? Porque era cuatrero. Pero un poquito más para allá, también al sur, hay una finca que se llama la finca Era. Esa finca pertenece a un señor llamado Pedrito. ¿Saben ustedes a dónde iban a parar la gran mayoría de las vacas que se robaba al Olegario Castillo? ¿Ustedes saben a dónde? A la finca Leda, cuyo propietario se llamaba Pedrito. ¿No se llamó Pedrito? Pero había que ahorcar a Olegario. ¿Para qué? Para que no se supiera a dónde iban a parar las vacas que se robaban. El mismito gallito. Hay hechos aquí reales. Eugenio se vengó a la muerte de un amigo del suyo. Eso fue real. La historia no lo cuenta, pero eso fue real. Ustedes lo van a ver en la obra. Fue real. También hay aquí acontecimiento de que a ese capitán, a ese teniente capitán que estaba al frente de la segunda brigada del ejército, de la Guardia Nacional, que andaba persiguiendo a todos los guerrilleros o gavilleros, entre comillas, fue herido de muerte. Se salvó a Chepita. A Chepita se salvó. Bueno, llegaron a decir que fue que lo hicieron, no él. Los morumbos. Son hechos reales. Este es mi primera obra. Yo se lo presento aquí. Ahí hay hechos ficticios, pero son, como dijo la que presentó la obra, Lilia Osuna. Es cierto, hay hechos reales, pero también hay hechos ficticios. Pero el hecho también, un hecho real que ocurrió en La Joya fue que un loco desenfrenado agarró y decapitó unos cuantos feligreses que iban a la ermita. Eso fue muchos años para allá atrás. Y así por el estilo. Yo les reitero mi gratitud por la presencia de todos ustedes aquí esta noche en apoyo a mi esfuerzo, a mi sacrificio. Que tengo que decirlo, gracias a mis hijos, gracias a mi esposa que está aquí, gracias a una persona que no tiene mucho tiempo conmigo en estos deciles. Se llama Angelina Brazovan, que me ha ayudado mucho con este muchachito. Y él Simón que me dijo aquí que yo llegué nervioso, pero él no dijo algo, él se le quedó algo. Yo llegué allá nervioso, asustado, entra en mi valor, qué sé yo, pero cada vez que yo iba allá, el señor Eric, lo primero que hacía era, él lo dije, yo lo voy a decir, lo primero que hacía era, nos tomábamos una taza de jengibre para que esto tuviera eso. Y miren el éxito que esto tiene.
Pero hay algo que yo tengo que aclarar antes de terminar. Un poeta y escritor llamado Fornelín, así que mira, Fornelín, ha dicho que en su obra, tú siempre crees que viene una guagua. En esa obra él dice que la tarde va cayendo como una naranja. Y yo le digo que no es como una naranja. La tarde sí va cayendo, pero es engloba mi anda. Y tengo una percepción, tengo cierta incertidumbre de que mañana se aparezca otro emperador similar al que apareció en China continental. Este señor, cuando llegó como emperador, quiso que la historia comenzara con él y mandó a borrar todo. Mandó a recoger todos los libros que habían en China y los quemó todos, lo incineraron todo, porque él quería que la historia empezara con él. Es decir, que a partir de él, todo lo que había en la tierra tenía que tener el nombre que él le pusiera. Y que además todos los emperadores que vinieran detrás de él tenían que llevar al emperador 1, 2, 3, y así sucesivamente. Ese emperador se llamó Xi Huangdi. Xi Huangdi fue ese gran rey que mandó a construir la muralla china. Y él también ordenó quemar los libros, se quemaron los libros. Realmente, esto obedece a lo que ha dicho en una ocasión el escritor argentino Juan Luis Borges, de que la historia universal se debe a muchas metáforas. ¿Por qué este emperador chino mandó a hacer la muralla y mandó a incinerar los libros? ¿Por qué? Bueno, porque simplemente quería esconder algo. ¿Qué quería esconder? Que su mamá era una libertina y tuvo que desterrarla de China. Quería esconder eso, aplacar eso. De eso no se habla, ¿verdad que no? No se habla de eso. Sin embargo, aquí, porque unos cuantos muchachos por ahí se reunieron en un cenáculo, hay una bulla, hay un escándalo, pero por Dios, ¿verdad? Pero por Dios, no es otra metáfora el hecho de que otro emperador mandara a matar todos los niños que nacieran solamente por matar uno. ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿De eso qué? ¿Y qué? ¿Sí o no? ¿Quién me dice que no? ¿No fue así? Fue así. Entonces, otra anécdota. 600 años para atrás, antes de Jesucristo, por ahí, o después, no me recuerdo bien, pero después, en el fonte de Calafón, de Colofón, mejor dicho, harto de oír los versos de Moero que los recitaba, que se recuerda cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Que los recitaba de ciudad en ciudad, harto ya de oír esos versos. Fustigó a los poetas que en ese entonces, los poetas griegos que en ese entonces le indicaban a los dioses rangos de metamorfóticos, o ¿cómo es? Le daban vida, ¿no? Metafórico, ¿cómo es? Ya te lo dijiste. Y entonces él le propuso a los griegos que de todos los dioses que habían, ¿verdad?, que los resumieran en un solo, representado por una esfera. Y yo les propongo a ustedes, en cambio, no eso, sino que cada uno se compre un librito de esto. Buenas noches, muchas gracias.